qué está pasando con el fortalecimiento de la vida del Espíritu de la iglesia. Y dos cosas me decía el Señor: las circunstancias nos están desviando de nuestra concentración en lo que es el propósito. Desiertos como necesidad, enfermedad, temor, angustia. Y una dosis nuestra de razonamiento mental que no nos ha permitido ver la verdad de Dios. A veces le aguantamos más al mundo que a Dios. Y cuando digo eso es porque a veces cuando trabajamos o cuando tenemos alguna actividad secular, le aguantamos más a los jefes los regaños y las cosas. Y muchas veces le decimos a Dios: ¿por qué tú permitiste esto? Y no le aguantamos a Dios nada, como si fuera Dios el que provocara todas las cosas, ¿no? Hay personas que andan diciendo que merecemos el castigo divino, que merecemos que el Señor nos castigue por la forma como vivimos, y se han llenado a veces de argumentos en sus vidas. Qué difícil es quitar los argumentos del legalismo de la vida de una persona, ¿saben? Qué difícil es que una persona entienda que la gracia y el amor de Dios está por sobre todas las cosas, y que en su amor y su verdad, hasta esa misma rebeldía que a veces tenemos, Él la pasa por alto. Y no porque sea un Dios permisivo, como a veces enseñan en los púlpitos, ¿sí? La permisividad de Dios, la voluntad permisiva de Dios, yo no la conozco, no la conozco. Yo soy el que soy, yo Jehová no cambio. Soy el alfa y la omega, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, Dios no es permisivo, pero Dios es un Dios de misericordia, que es lo que no nos entendemos. Confundimos la permisividad con su misericordia, y si no existiera su misericordia, no estaríamos aquí. Si Él no tuviera su grande amor, no tendría misericordia. Primero está el amor de Dios y luego la misericordia. Dios es Dios de amor. Por ser un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Amén. Pero ha sido un tiempo fuerte diciéndole al Señor: ¿qué pasa con nosotros como cristianos? ¿Qué pasa con todo lo que ocurre alrededor? Si bien no tenemos la fortaleza, la fuerza, la llenura del Espíritu para salir contra las estructuras de las tinieblas y hacerlas retroceder de muchas áreas de nuestros vecindarios, de nuestras familias, por lo menos fortalezcámonos en la fe de creer en lo que Dios ha dicho. Por lo menos arranquemos en casa, arranquemos con nuestra propia vida. No permitamos que Satanás enfríe nuestros corazones. Es que es muy fácil. Por eso el cristiano, la carrera de la fe, la batalla de la fe, es una acción diaria que nace en nuestro corazón, que cada día Dios quiere que vivamos. El orar, el leer la palabra, en hablar en victoria, en dar pasos de fe, en creerle al Señor, en predicar la palabra, sí, en compartir las cosas. Esa es la acción de la fe que el Señor quiere que tú vivas. Me gozo que los sábados, la reunión de jóvenes, la escuela dominical de niños, esto es una actividad después de las 2 de la tarde aquí, total hasta las 6 o 7, en donde incluso los adultos vienen, yo comparto con ellos, a veces un consejo, se convierte en una jornada de trabajo para el reino, y me gozo, porque en medio del cansancio
Yo le decía al Señor la semana pasada, le decía, yo ya qué día voy a descansar. Y me decía, tú descansarás cuando vengas a mi gloria, pero mientras tengas vida trabajarás y trabajarás para mí. Salí de aquí a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, tenía una conexión virtual, una conexión de 30-40 minutos, luego llegar a mi casa, actividades familiares, dormir 8 horas, levantarme, actividades familiares, venir a la iglesia, luego llegar por la tarde, hacer el oficio secular. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Invito para que sus chicos los sábados a las 4:15 de la tarde estén aquí. Mira, se van a gozar y se van a fortalecer en el Señor, amén. Lo estamos haciendo con disciplina, con amor, pero también nos estamos instruyendo en la palabra. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Y les hablo de esto porque miren, es el tiempo que tenemos usted y yo. Para mí esto no es una reunión más, para mí este es el tiempo que el Señor tiene para nosotros, para crecer. Si fuera una reunión más, en verdad, yo lo seguiría haciendo virtual, pero es un tiempo para nosotros, es un tiempo para poder entender lo que Dios está haciendo en cada corazón, en cada vida. Es un tiempo para que usted reflexione. Mira, hay gente que todavía no reflexiona, gente que lleva muchos años como cristianos y no reflexiona. De que aquí no se viene a servir al pastor, de que esta es una denominación, pero lo que queremos hacer es que se exalte la gloria de Dios y que Dios manifieste su gloria sobre nosotros, que nos muestre su amor como lo hace todos los días, desde la luz del sol hasta el aire que respiramos, pero también que empecemos a entender cuál es nuestra posición de verdad en Dios, como hijos de Dios. Pero no sentimos que somos hijos de Dios. Cuando yo estoy esperando todo el tiempo una manifestación de la gloria de Dios, pero no la provoco, cuando yo no provoco a mi papá para que él me hable, para que me vea, para que yo soy la persona que hace que las cosas ocurran en la vida de cada uno. Si yo estoy quieto, si yo me quedo quieto en un lugar, no pasará nada. Es que vivir en fe no es esperar que me llegue todo del cielo. Del cielo llega todo, claro que sí, pero vivir en fe no es que me llegue todo del cielo. Vivir en fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿De acuerdo? ¿Amén? Vivir en fe, o como a veces explicamos y enseñamos de los siervos de Dios que viven por fe, por la palabra, eso no es vivir por fe. No. Eso es vivir de la fe, que es diferente. Pero vivir en fe, ser una persona de fe, es una persona que cree lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra dice muchas cosas importantes. Aprendámosla y vivámosla. Amén. Entonces fue algo fuerte ayer, fuerte. O sea, cuando me di cuenta de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, yo le dije, ¿por qué haces esto? Yo quiero adorarme. Me dice, no, porque yo quiero enseñarte, porque me has venido preguntando qué está pasando con la iglesia. Y no solo aquí, en el mundo entero. Y yo te mostré de que tú llegaste y te lo dice y te saqué del entorno que tú vienes siempre para que miraras todo lo que pasaba. Y durante la reunión perdiste mucho del audio que estaban dando, la enseñanza, porque te puse a mirar a otros. Sí, yo salí de ayer como me tocó estudiar la enseñanza porque me la perdí toda me la perdí, en serio, me la perdí toda. Las canciones no me acuerdo ni cuáles cantaron. O sea, yo ayer fui 1:30 a un servicio y no estuve. Quiero que te lleves eso, no te voy a explicar más, pero quiero que te lleves eso. Y mucho más me decía el Espíritu que cuando llegamos cargados a la iglesia es peor, porque ahí es cuando comenzamos a refutar la palabra, porque estamos asumiendo nuestra situación y estamos diciendo, ¿tú dónde estás, Dios? Que yo te necesito.
Dios no funciona así. Dios es un Dios de amor y Él espera que tú te dispongas para escuchar su palabra, para entender lo que Él tiene para ti. Es un Dios de amor, es un Dios de amor. Si has cometido un pecado, abogado tenéis. Si has cometido un pecado, pide perdón al Señor, que Él te restaure. No tienes que pagar el precio de nada. Es el tema de pagar el precio. Yo te he dicho que eso no va con la misericordia y la gracia de Dios. Pagar el precio no va con lo que Dios dice en su palabra. Eso es una religiosidad. Si tú pudieras pagar el precio, te podrías salvar a ti mismo. Y tú no te puedes salvar a ti mismo. La palabra dice que sois salvos por gracia, no por obras. ¿Está claro? Y suéltate en el Señor. Tal vez el Señor está regalándote una palabra hoy de gracia, de verdad, de libertad. Yo llegaba a la iglesia cargado. Mira que me estoy saliendo del mensaje. Yo llegaba a la iglesia cargado antes de conocer hace 12, 14 años la gracia del Señor. Escucha, yo hasta hace 14 años yo conocí la gracia del Señor. Yo fui a la iglesia desde los 6 años, pero hasta hace 14 años peleaba en la silla con mi esposa por los mensajes que daban de la gracia. Peleaba y decía: no es posible, no es posible que el día que esa persona fallezca vaya a ir al mismo lugar que yo voy, que me he portado bien. Y un día el Espíritu Santo me dijo: cada vez que tú piensas así, te caes de la gracia. Te caes de la gracia. Sí, ya no tienes gracia delante de Dios, por lo tanto lo que hagas serás responsable. Yo dije: no, yo no quiero salir de esa gracia. Y el Espíritu sacó mi mente, mi espíritu lo sacó, hizo un cambio. Hizo un cambio y transformó mi pensamiento, pero con la palabra. Yo llegaba pensando en todo lo que había hecho en la semana, en los errores que había cometido, en los pecados que había cometido y todo, hasta que llegaba. Y cuando llegaba el momento de la cena, no tomaba la cena, porque no me sentía digno, porque me había portado mal. Y el Espíritu Santo me cogió un día en una cena y me dijo: ven digno, ven. ¿A mí? Sí, ven. ¿Y por qué a mí? Si la semana pasada me porté mal. Ven, porque te quiero enseñar mi gracia. Porque nunca te portarás bien. Nunca te portarás bien. Siempre habrá errores en tu vida que transgredan la palabra. Celos, contiendas, iras, enojo, maledicencias. ¿Sabe qué es una maledicencia? Es maldecir. ¿Sabe qué es maldecir? Decir mal. Y cuando decimos: estoy mal, no sé qué pasa con mi vida, Dios no me ayuda, yo no sé qué pasó, yo veo que no sé qué está pasando, me siento mal, estoy enfermo, tú eres un maldiciente. Ya pecaste. Entonces no toca la cena. El legalismo nos ha llevado a eso en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué quiere Satanás? Eso. Satanás quiere que tú te sientas indigno de tomar un privilegio y una ley que el Señor definió. Debes hacerlo. El cristiano debe tomar la cena, cualquiera que sea su condición. Porque cuando el Señor dijo: haced esto en memoria de mí, no lo dijo, pero hacerlo sin pecado. Ahora llegamos al mensaje de la cena, porque vamos a tomar cena, pero lo que les quiero decir es: muchas veces no la tomé porque me sentí indigno, porque había dicho mentiras todos los días, porque me había enojado y no había perdonado de vez en cuando, porque me sentí muchas veces derrotado, fracasado, y le pregunté al Señor: ¿qué está pasando con mi vida? Incredulidad.
¿Y cuántas veces no estamos en situaciones tan difíciles por tanto tiempo que es incredulidad? Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ocurrirían las cosas. Y si hoy no han ocurrido, es porque algo está pasando en incredulidad. No la tomes. Si se tratara de obras, nadie podría tomar la cena del Señor. Pero el Señor, ¿qué hizo? ¿Con quién la tomó? Con los discípulos. ¿Y quién estaba ahí? Judas. Alguien dice que por haber tomado la cena en pecado salió se ahorcó. Dicen que dice eso, ¿no? Y Pedro, que era más caspa y bien atravesado y de un genio iracundo, ¿para qué la tomó? O sea, ese Pedro sí, grave, ¿no? Juicio comió y bebió para sí, dicen todos. Escuche, hay una palabra de libertad para tu vida. Hoy el Señor la va a hacer a través de la cena. ¿Sabe por qué? Porque es que eso es un privilegio que solo nos dejó a nosotros los que conocimos de Él. Y ese privilegio nadie nos lo quita, ni siquiera el engaño de Satanás que te dice: ¿tú vas a tomar? ¿Tú? No lo puedo creer. Y es la forma como opera en nosotros, como hace que en nuestras vidas dejemos de andar en pacto. Eso es pacto, eso es andar en pacto. Eso es andar en pacto. Gloria a Dios. Antes de empezar la cena del Señor, estábamos hablando sobre la venida de Jesucristo, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, y hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Ya entrando en la enseñanza rápidamente, porque es una enseñanza corta, es una enseñanza escatológica, es una enseñanza para que usted no se asuste, sino para que entienda lo que el Señor está diciendo. Y dentro de eso habíamos hablado sobre el arrebatamiento de la iglesia, y decimos que en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, dice que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. La esperanza, la fe del cristiano, la salvación, y la esperanza, el rapto y la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. Está pronto, está muy cercano, los tiempos están ya definidos. La parte fundamental de este pasaje, porque vamos a mirar la otra parte rápidamente, porque hablo rápidamente, porque estos son temas muy puntuales. La explicación aquí es mucho más precisa. Sabemos que es el Espíritu Santo el que hará que la iglesia se encuentre con el Señor. ¿Amén? Porque es el Espíritu que está en nosotros. Pero la resurrección, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que resucitará no es el Espíritu. El Espíritu viene con Jesucristo, y son los cuerpos de las personas que hayan muerto con Cristo antes del arrebatamiento los que serán levantados. Cuerpos que se levantarán. Por ejemplo, mi mamá, que falleció hace 12 años, su cuerpo se levantará cuando Cristo venga a encontrarse con su espíritu, dice la palabra, y serán cuerpos glorificados. Amén. Ahí quedamos y dijimos que eso se hará antes de la gran tribulación, del segundo periodo de 7 años, y después de la mitad de ese segundo periodo. Es decir, según la profecía de Daniel, Daniel 9, creo que es 27, por favor.
Es la profecía de Daniel de las 70 semanas. Entonces, encontramos allí una serie de aspectos fundamentales para nuestra vida. Entonces, sabemos nosotros que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Escuchen, pero esa no es la segunda venida, es el rapto. Es el rapto. Ahí comienza la iglesia de Jesucristo a moverse ahora. Ahí es donde comienza. ¿Por qué? Porque ese es el rapto, se va de la tierra. Pero en la tierra van a ocurrir 3 años y medio de caos. ¿De acuerdo? Las 70 semanas, la última semana, los 3.5 años que hemos venido viendo de todo lo que es la tribulación, ¿sí? La presencia ya del anticristo, pero que no se ha mostrado porque el Espíritu Santo no lo ha dejado, pero que ya está mostrando sus garras, ¿sí? No se ha dejado ver, pero ya muestra sus arañazos. Y estamos hablando de la apostasía, todo lo que el espíritu de apostasía que hay hoy en el mundo, que ya no se quiere hablar de Jesucristo, que Jesucristo, Dios ya no es importante, todo lo que viene contra la palabra. Recuerden que apostasía no es solamente renegar contra el nombre de Dios, sino que también es anular la palabra. Cuando se dice cuando ya no se habla del matrimonio de un hombre y una mujer, sino el matrimonio de diferentes géneros, eso se llama apostasía. Cuando se habla del aborto, eso es apostasía. La apostasía comenzó con la unión libre de las parejas. Eso es apostasía. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de unión libre, la Biblia habla de matrimonio. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eso se camufla socialmente tan sutil que uno queda. Y mucha gente se va de las iglesias porque uno habla así. Amados, yo pienso que es un tema de madurez. Es un tema de entender la palabra. Porque por eso vendrán falsos profetas y nos engañarán. No hay el que venga a decirle, no, pero es lo mismo. Casarse y que estar en unión libre es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Finalmente es una unión, usted está respondiendo, usted está... No confundamos las cosas. El que te hable así es un falso profeta. Detéctalo. Todo aquel que vaya en contra de la palabra de Dios, pero que diga que está predicando la palabra, es un falso profeta. Es como el que dice que adora a Dios, pero tiene imágenes, cuando Dios dice que no adorarás imágenes. Entonces eso es un anatema, es un falso profeta. Eso es una persona que no ha entendido la gloria de Dios. Es más, es una persona que nunca entenderá la gloria de Dios. Bien, entonces vemos cómo el Espíritu Santo es el que está formando el cuerpo de Cristo y lo presentará delante de la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice Efesios 5:27. Dice que el Espíritu Santo presentará a la iglesia delante de Jesucristo sin mancha y sin arruga, cuerpos glorificados. Nosotros, los que no hemos fallecido, los que no hemos muerto físicamente, seremos arrebatados y nuestro cuerpo será glorificado para encontrarse con el de Jesucristo, que también es un cuerpo que viene glorificado. Y los espíritus que vienen con Cristo recibirán sus cuerpos glorificados y todos seremos la iglesia de Cristo, cuerpo glorificado. Sorprendente, ¿no? Y muchas veces como descuidamos nuestro cuerpecito, ¿no? O sea que es un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Es un cuerpo que solamente lo identificará Jesucristo, así como si los discípulos no pudieron identificarlo a Él después de que Él resucitó. Así serán nuestros cuerpos. Nosotros seremos cuerpos glorificados y yo no sé si yo reconoceré o no a mi familia, no lo sé. Pero hay una pequeña expectativa allí, porque si todo vuelve al origen, como Adán y Eva tenían cuerpos glorificados, pero ellos se conocían. Eso lo veremos, porque eso ya ahí es una suposición mía. Pero lo que sí es que el Señor me ha venido dando claridad con muchos temas que definitivamente siento que es el Padre el que trae la revelación. Luego viene la gran tribulación, Daniel capítulo 9. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, verso 27.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Estamos en la semana 70, la última semana. Recuerde que la semana 69 terminó con la muerte de Cristo, y entre la semana 69 y el que es en el año 33, cuando Cristo fue crucificado, y hoy han pasado casi 2000 años, y se supone que ya el parámetro de tiempo ya se venció, pero ahí es donde está el paréntesis, donde está el tiempo de los gentiles. ¿Te acuerdas que hablábamos? En donde la gracia del Señor no ha permitido que la semana 70 se cumpla, porque mucha gente necesita ser salva. Y ahí es donde la escatología se cayó. Aunque la palabra es perfecta, pero Dios es el único, según Mateo, que sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces tenemos una semana, la última semana, que de acuerdo al estudio de la palabra y al mover de los tiempos, esas 7 semanas estamos en las primeras 3.5, que es la tribulación. Una tribulación donde hay apostasía, donde hay guerras, una tribulación en donde se han levantado plagas, todo lo que el libro de Mateo capítulo 24 nos enseña, ¿verdad? Ya estamos en un periodo pretribulacional, no, estamos en un periodo tribulacional, pero no de la gran tribulación. Entonces en el libro de Daniel habla que el séptimo, que es la semana 70 está dividida en 2 partes. Dice ahí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿de acuerdo? O sea, los 3.5 días hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios sale con nosotros. Porque los siguientes 3.5 días, o parte de esa semana, ¿sí?, es donde vendrá la gran tribulación. 62 días, de acuerdo al estudio escatológico. Pero recuerde que los tiempos en Dios, por gracia ahora, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo, en el reloj de la gracia, en donde por su misericordia Él ha detenido que esto ocurra. Por eso muchos hablaron que en el año 2000 Jesucristo vendría, en el cambio de siglo, y se hablaba en muchos templos de eso, pero nadie sabe, y por la gracia de Dios no sabemos cuándo vaya a ocurrir. La manifestación del inicuo no se ha dado. La manifestación del anticristo, el anticristo ya les había dicho, ya está en la tierra, pero no se ha podido manifestar, porque está armando toda su estrategia, está armando todo su armatoste para cuando la iglesia se vaya a sacar la cabeza, pero él no sabe que eso será así. La iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia entrará en un periodo de tribulación, pre-gran tribulación, pero la palabra dice que la iglesia no pasará la gran tribulación. La gran tribulación no forma parte de lo que tendremos que vivir nosotros como su iglesia. La palabra dice que una vez la obra del Espíritu Santo se haya retirado, una vez la obra del Espíritu Santo se haya retirado, podrá el anticristo aparecer. Solamente cuando el Espíritu Santo se vaya, el anticristo aparecerá. Entre tanto no. Es decir, que tú y yo no lo conoceremos. Gloria a Dios, porque tú y yo seremos arrebatados. Amén. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Amén. Seremos arrebatados. Gloria a Dios. Bien, entonces tenemos que la gran tribulación inicia en el segundo periodo de la semana 70. Después del rapto de la iglesia, entonces comenzará la gran tribulación, porque habrá entonces cosas terribles, ocurrirán cosas terribles que no podrá soportar nadie. En este periodo es cuando inicia la abominación desoladora, ¿cierto?, que habla el libro de Daniel, y
que se expresa en Mateo 24:15. ¿Sí? Y dice que muchedumbres de la abominación vendrá el desolador. La abominación desoladora es un acontecimiento visible que nos avisará a nosotros digamos que es algo que aparecerá, no nos podrá avisar a nosotros porque ya no estaremos, pero será algo que le ocurrirá al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Es decir, el templo será asolado y allí el anticristo se sentará a reinar y a que le adoren. Será destruido el templo. Muchas cosas ocurrirán con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Entonces, la abominación desoladora es un acontecimiento visible. Este acontecimiento, esta señal, se refiere a la profanación del templo judío de Jerusalén por el anticristo, según Daniel 9:27. El inicuo, que es el anticristo, que es llamado por la palabra así, dice que allí se levantará contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel tendrá la lucha más feroz de toda su vida. De toda su vida. El pueblo de Israel, lo que está viviendo ahora, no es ni media parte a lo que vivirá en esa época. Y si usted se da cuenta que cada día más las guerras contra Israel son más fuertes, La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación, que culmina con el retorno de Cristo a la tierra y su juicio sobre los impíos en el Armagedón. La batalla del Armagedón, la vamos a ver más adelante, es la batalla que va a tener todos los ejércitos de la tierra contra el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco es el Cordero. Pelearán contra el Cordero, dice la palabra, y el Cordero les vencerá. Todos los ejércitos de la tierra se levantarán contra Jesucristo, pero eso es en la segunda venida. Entonces es parte de lo que tenemos. La iglesia vivirá con Cristo, pero después del rapto. Entonces el Señor Jesucristo dijo: cuando veáis, se está refiriendo en Mateo 24:15, los santos de la tribulación podrán saber con bastante certidumbre cuándo terminará la tribulación y vendrá Cristo a reinar en la tierra. ¿Qué significa? Que aquí va a haber un grupo de personas que se quedarán. Esto es una sorpresa, pero no para nosotros. Hay un grupo de personas en la tierra que se quedarán, judíos y gentiles, del rapto. O sea, ¿de la iglesia de Jesucristo? Sí, de la iglesia de Jesucristo. ¿Personas que se quedarán del rapto? Sí, se quedarán del rapto. ¿Por qué? Pues cada quien en su vida entenderá y sabrá qué estaba pasando en su vida. Les explicaba la semana pasada que el fenómeno que hablan del 666, de la marca de la bestia, es un tema que no es un número puesto en la mano ni en la frente. Es un tema de ideología, que es el de la frente, es el razonamiento del hombre. 666 es el razonamiento del hombre. Y toda persona que siga la ideología de la bestia tendrá en su mente puesto el 666, no como una marca, sino que usted podrá conocer quiénes son los que adoran y creen en la bestia y en el anticristo, porque ellos le seguirán, y todo lo que harán, por eso tendrá su marca en la frente, que es símbolo de pensamientos, y en su mano, que es símbolo de acciones. Entonces, pensamientos, porque seguirán los pensamientos del anticristo y de la bestia, y en su mano, porque harán todo lo que ellos les digan. Tremendo, ¿no? Es más, es tanta la manifestación de los milagros y los poderes que manifestará el anticristo, que lo adorarán. Por eso dijimos que el proceder del anticristo viene de un rey del imperio, de un rey que proviene del imperio
que vino a quitar la muerte, a propiciar la muerte de Jesucristo. Ese reino es el reino de Roma. Y por consiguiente, si el anticristo hace milagros, que los milagros solamente se ven dentro del ámbito religioso, no podemos decir que sea un político el que haga milagros. Tiene que ser un líder religioso el que hace esos milagros. Gloria a Dios, que no debemos suponer quién es, pero a veces uno entiende en dónde se encaminan todas las cosas. Entonces la abominación desoladora está encaminada a la destrucción del pueblo de Israel, está encaminada a que allí se sentará el anticristo a reinar y a ser adorado. Es la destrucción de todo lo que es Jerusalén, el templo de Jerusalén. Eso todavía no ha pasado. Ocurrió hace un tiempo, ¿se acuerdan? En el año 70 ocurrió, pero lo que ocurrirá después va a ser mayor. Y el templo fue reconstruido, pero ese templo volverá a ser destruido, porque esos son la simbología de la parábola, ¿sí? Esa es la profecía. Para que la profecía se cumpla, esas cosas tienen que pasar. Y yo les decía la vez pasada, se habla de rumores de guerras y rumores de guerra. Se habla de pandemias. Acuérdense que venimos un ciclo de pandemias, ¿no? Solo uno. Y llevamos dos. Desde el año 2000 a hoy han pasado 3 siglos. Estamos en el tercer siglo. Del 0 al 1 hay un siglo. Del 1 al 2 hay 2 siglos. Y del 2 al 3, 3 siglos. ¿Sí me entienden? Del 0 al 1000 hay un siglo. Del 1000 al 2000 hay 2 siglos. Y del 2000 al 3000 hay 3 siglos. Y estamos en el tercer día que habla la palabra. Lo que pasa es que nosotros, no, pero todavía es hasta después del 3000. No, ¿cuál 3000? El 3000 ya estamos en él. Lo que pasa es que no contamos del 0 al 1. ¿Cierto? Y tenemos que entender todas estas cosas que ocurrirán. Entonces, este periodo de sufrimiento, que es la gran tribulación, entonces, en el tiempo que transcurre, la abominación desoladora y el fin de la gran tribulación, se darán muchos fenómenos. En estos 3 años y medio, o 1260 días más o menos, ¿sí? También habla de grandes cosas que se hablarán, blasfemias contra el nombre de Dios. Es decir, esto se empeora. Acuérdense que hoy no se puede hablar mucho de Dios. Con el concierto de los Montaner esta semana, la gente estaba cantando una canción para poder acceder gratuitamente al concierto, y empezaron a cantar una canción sobre el amor de Dios. ¿Y saben qué dijeron en la W? Es que no pueden cantar otra canción que no sea esa. O sea, eso es directo. Eso se llama ateísmo, y es directo. Y lo que usted está viendo ahora es un lujo ser ateo, ¿sabía? Ahora usted es ateo, uy, qué lujo. Ateo gracias a Dios. Y en el año 2021, ¿sí? Es decir, después de Cristo. Entonces uno no sabe cómo se es ateo, ¿no? Pero son ateos. Es una forma de pensar. ¿Sí? O sea, la negación de Dios es lo que hoy es la marca de la bestia que se está lanzando ahora. Es que la marca de la bestia no va... Él no va a decir otra cosa diferente a negar a Dios. ¿Cuál puede ser que es el pensamiento de la bestia y del falso profeta? Que Jesucristo no fue hombre. Ese es el pensamiento del falso profeta. Que Jesucristo no fue hombre, que Él fue Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, ese es el pensamiento del falso profeta. Que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no fue hombre, fue Dios. Él tuvo las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Pero el falso profeta dirá que Él fue Dios, que por eso pudo hacer todo lo que hizo. ¿Y sabe con qué propósito? De que tú y yo nos desanimemos, de que solo un Dios puede en la tierra vivir y agradar a Dios, Jesucristo. Y luego nos lo tipificaron con todos los dioses griegos, los hijos de Zeus,
¿Sí? Había un hijo de Zeus, ¿cómo era que se llamaba? Que era mitad hombre y mitad Dios. La mitología griega toda está emanada y lo tratan de sacar de acá, pero el concepto que tienen es un concepto errado y equivocado. Bien. El mundo estará bajo el dominio del anticristo para la gran tribulación. La iglesia se va después de las 3.5 semanas en donde ya empieza la abominación desoladora. Recuerde que lo primero que sale, que aparece, es la apostasía. Apostasía es, ya hablamos, es todo lo que rechaza la palabra. Luego, después de esos 3.5 años, que ya aparece la abominación desoladora en Jerusalén, ahí es el periodo del anticristo, pero ya nosotros habremos sido levantados. Será tiempo de la ira y del juicio de Dios sobre los impíos. Será un tiempo en donde el mundo estará bajo el dominio del inicuo de Satanás. Satanás tomará el control de la mente de ese anticristo y lo llenará con toda la muerte y la basura de él. Será un hombre que será poseído por Satanás. El anticristo no es cualquier persona, será un hombre poseído por la naturaleza diabólica para poder hacer todo lo que va a hacer, y se le permitirá 3.5 años que haga lo que quiera, y ahí es donde vendrá la mayor persecución para la iglesia. Y el que quedare, ese será encontrado nuevamente para la segunda venida de Jesucristo. Tremendo, ¿no? No, yo esa sí no la quiero. No, esa sí, yo no quiero esa. Yo quiero que ser levantado, que el Señor antes llame mi vida. Pero no me quiero quedar a la gran tribulación. Esos son tiempos demasiado fuertes, demasiado terribles para la vida de una persona que, habiendo conocido a Cristo, se quede. Usted podrá decir, pero ¿quién de la iglesia se queda? Mire, las personas se han convertido a Cristo. Recuerda esto: una persona viene aquí y se convierte a Cristo, camina unos años y se desvía del camino. Se desvía del camino. Y es tanta la naturaleza del pecado que comienza a asumir, que le voy a decir algo: él no pierde la salvación, pero no será arrebatado. Oh, esa sí fue la duda. El cristiano está confundido. Él no pierde la salvación, porque la salvación es, escuchen, la salvación es después de la segunda venida de Jesucristo. Nosotros hemos pensado que la salvación es el rapto. No, el rapto es un acontecimiento, iglesia, porque después de que Cristo lleve la iglesia, se lleve la iglesia, el rapto, salgamos, los muertos en Cristo resucitarán primero y sus cuerpos glorificados, nosotros también nos iremos, los que se quedaron se quedarán en la gran tribulación, pero después viene Cristo con su iglesia a reinar por 1000 años en la tierra. ¿Sabía usted eso? ¿Cierto que no? La segunda venida de Cristo, Cristo viene por 1000 años a reinar en la tierra. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el principio de la palabra. ¿Por qué? Porque los galardones serán dados a la iglesia. ¿Para qué? Para que reinen 1000 años. Nosotros tendremos el reinado por 1000 años de la tierra. Escuchen, 1000 años reinaremos, gobernaremos, seremos lo que pondremos en orden a todos los que hayan quedado aquí. Y no solamente hay, escuchen esto: la bestia y el anticristo matarán a mucha gente, pero quedará gente aquí que no ha conocido de Dios, y nosotros venimos a gobernarnos a ellos. ¿Usted sabía eso? Nosotros pensamos que el rapto nos morimos y todo se acabó, ¿cierto que sí? Eso es lo que hemos aprendido. Después del rapto, después de que tú te moriste, ya todo acabó. Por eso siempre le digo a la gente: ahí comienza lo bueno. Ahí comienza lo bueno. Porque si la iglesia sale, Cristo vendrá en las nubes, pero es que nosotros creímos que esa era la segunda venida de Cristo. No, es el rapto. Él levantará la iglesia
la llevará. Después miraremos qué pasa, pero vendrán 1000 años a reinar. La iglesia a la tierra, volverá a la tierra. Y allí será el Armagedón. El Armagedón no es después, es cuando Cristo venga con su iglesia a reinar. Y allí la palabra dice que se levantará el falso profeta, el dragón, la bestia, y lucharán contra el cordero, contra el jinete del caballo blanco. Todos los ejércitos de la tierra, el ejército norteamericano, el ruso, el israelí, todos los ejércitos de la tierra lucharán contra el jinete del caballo blanco. El que tiene en sus vestiduras el Rey de Reyes, y en su lomo, en su muslo, aquí tiene tatuado Rey de Reyes y Señor de Señores, y en sus vestidos está también tatuado, escrito ese nombre. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá, dice la palabra. Será una mortandad vista por toda la humanidad, como el falso profeta, el dragón, la bestia antigua, Satanás, serán encadenados, apresados. Pero ahí no acaba todo. Ellos serán encadenados, Satanás, por 1000 años. Y luego otra vez será soltado. Estamos apenas, escuchen con esto, estamos apenas en la mitad de nuestra vida. Pues estamos viviendo la vida terrenal hasta ahora. Pero luego vendrá Cristo por su iglesia, moraremos 1000 años aquí, gobernaremos 1000 años, y luego el Señor levantará a su iglesia, las bodas del Cordero, y terminará. Pero el Armagedón es en la segunda venida de Cristo. Cristo dice que Él vendrá con todo su ejército. ¿Usted se imagina esa batalla? Los ejércitos celestiales con Jesucristo, el Rey de Reyes, el que va adelante, porque Él va siempre delante de sus ejércitos, y vendrá a pelear contra Satanás, la bestia, el falso profeta, y dice la palabra que todos los ejércitos de la tierra. Y Jesucristo los vencerá. Y ahí será el fin. Todo acabará. El cielo y la tierra acabarán. Y luego vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Iglesia, nos falta mucho por vivir. Por eso vivamos acá como el Señor quiere que vivamos. Porque es que hasta ahora arrancamos. Y cierto que nosotros ya estamos esperando para irnos con el Señor, como si eso fuera lo último. ¿De verdad? No, ya el rapto, entonces acabó, ya nos fuimos para el cielo. Y aleluya, aleluya, aleluya. Por toda la eternidad. No, así no funciona. Apocalipsis es muy claro con todo lo que acontecerá. Bien, entonces será el peor tiempo de aflicción y de angustia, porque habrán entonces gran tribulación, lo que leímos en Mateo 24-21, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es algo siniestro lo que ocurrirá para la gran tribulación. Pero ya nosotros como iglesia de Jesucristo no estaremos aquí. Entonces le explicaba, ¿cuáles son esas personas que se quedarán? Esas personas que, habiendo conocido del Señor y habiendo profesado algún día su fe, que fueron marcados con el sello del Espíritu de Dios por haberse desviado de su camino y haber apostatado, es decir, no haber entendido lo que dice la palabra, ocurrirá que se quedarán. Pero ellos reaccionarán cuando eso ocurra, porque será muy evidente. Escuche, es muy evidente cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en el rapto. Es muy evidente. La palabra dice que Dios estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces estarán durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Y lo que vemos en las películas, como ¡pum!, quedó la ropa ahí en el piso, ¿sí? Desaparecieron. No es un tema de temor, es un tema de entender lo que somos en Dios.
Es que el problema es que nosotros, digamos que, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hizo la iglesia legalista? ¿Qué hizo la iglesia de los primeros siglos? Amenazó todo el tiempo con esto, para que la gente fuera fiel. Y estaban ahí, recuerden, yo personalmente les he contado que pasé muchos 31 de diciembre en la iglesia orando hasta las 12:30 de la noche, esperando la venida de Jesucristo. El pastor decía, no sabemos, son tiempos de mucha disposición para que ocurran cosas tremendas. Entonces todos nos íbamos para la iglesia y allí pasábamos el 31, recibiendo el nuevo año, imagínense, porque de pronto el Señor venía. O sea, la fecha más casuística para la venida del Señor era el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y a otros nos enseñaron de las vigilias, de velar y orar. Las vigilias era porque era tiempo propicio, y esa vigilia tiene otras connotaciones mucho más profundas, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, vamos a varias cosas. La gran tribulación termina con la venida del Señor Jesucristo en gloria, recuerde eso. En eso termina la gran tribulación. El tiempo de la tribulación que se está viviendo terminará cuando el anticristo sea nombrado, pero en ese momento nosotros seremos arrebatados. Vendrá la gran tribulación en donde habrá caos por 3 años y medio, dice la palabra, caos, y el pueblo de Israel sufrirá las más grandes matanzas y persecuciones. Eso va a ser terrible, muy terrible. Pero en esa tribulación y todo ese periodo de la tribulación ocurrirán muchos fenómenos, cosas que la tierra, que la gente recordará. Nosotros, gloria al Señor, tendremos toda la vida de Dios en nosotros y estaremos con Él. Segunda Tesalonicenses 2, capítulo 3 al 4. La Biblia nos habla de la venida del anticristo, el artífice de la final embestida, violenta contra el Señor Jesucristo y contra sus santos, contra sus hijos, contra la iglesia. Poco antes de que Cristo establezca su reino aquí en la tierra, Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado. Escuchen, voy a dejar acá porque voy a la cena, porque les quiero hablar del anticristo. El anticristo tiene unas características. No permitamos ser engañados. Estos temas son temas muy escuetos, son temas muy prácticos, pero nosotros como iglesia tenemos que entender todo el plan de Dios. Venimos de un acto creacionista, luego viene un tiempo en el que el hombre, por su propia decisión, abandona la vida de Dios. Luego pasa un tiempo en donde la gracia de Dios viene por medio de Jesucristo. Todo lo hace para nosotros, pero en realidad la vida que Dios quiere que vivamos es la que vamos a vivir después del rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Con el rapto volveremos a tener la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu, de Jesucristo, y vendremos a tener aquí un tiempo de exaltación de Dios, de la gloria de Dios. Tú sabes que la gloria de Dios debe ser exaltada. O sea, la iglesia no será arrebatada con el propósito de temor y de nada, sino que la iglesia es arrebatada porque Dios es un Dios de amor y de bondad por sus hijos, pero Él después vendrá a mostrar todo su imperio, su esplendor, toda la potencia de su gloria, de su trono, y es lo que hará contra el reinado del anticristo, de la gran bestia. Eso es lo que hará. Él vendrá a ponerle fin y vendrá a sentar el precedente de quién es Dios en la batalla del Armagedón. Va a ser algo indescriptible, pero nosotros seremos cuerpos glorificados en ese momento. Nosotros tal vez nosotros no la lucharemos, porque nosotros no pertenecemos al ejército de Dios. Escucha, ¿usted sabía eso? Nosotros no somos del ejército de Dios, no, nosotros somos hijos de Dios, los príncipes del reino. El ejército está comandado por Gabriel y Miguel. Es la potencia del trono.
el arcángel Miguel, es el general del reino del ejército del cielo. Claro, con el rey que es Jesucristo, ¿no? Él es el rey de reyes, él es el que viene delante del caballo, esa es la palabra que él es el jinete del caballo blanco, gloria a Dios. Eso debe ser maravilloso, eso debe ser algo que la gente va a quedar así. Misiles todos contra el jinete del caballo blanco. Esa guerra es como la del Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? Que esos misiles venían, iban, eso estaba hecho todo un caos. Todo el ejército del mundo peleando, y todas las huestes de maldad, Satanás y su legión, peleando contra el Cordero, y todo el ejército de Dios viviente, todos los ángeles, arcángeles, en comando del arcángel Miguel. Es algo para uno no perdérselo, ¿no? Pero nosotros no estaremos ahí, porque somos la iglesia, la esposa del Cordero. Él pelea por nosotros, dice la palabra. Nosotros estaremos en palco de honor, viendo como el gran Dios, el poderoso de Israel, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el zurdo arquero de la tribu, pelea contra la bestia y lo vence. Tremendo, ¿no? Y toda la tierra verá eso. Y después de eso, los que no creyeron en Jesucristo y los que no pasaron la gran tribulación morirán. Todos morirán, porque ya viene cielo nuevo y tierra nueva. Eso lo vemos la próxima vez. Seguimos en ese estudio, todavía no quedan dos enseñanzas, pero yo me gozo porque es que yo sí decía, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿no volveremos como el antiguo Edén? Sí, volveremos como el antiguo Edén, porque es que el plan de Dios es perfecto. El hombre lo desvió, Dios no desvió su plan. Entonces el hombre pecó y desvió todo el plan edénico que tenía Dios con la humanidad, con nosotros, y entonces el hombre le cambió los planes a Dios. No, yo Jehová no cambio, dice Malaquías, yo soy el que soy, y no cambiará. Por eso el Edén, otra vez, más adelante, vuelve y se estructura el Edén. Por eso 1000 años venimos a reinar. Los 1000 años, el diablo estará, la época del anticristo. Vamos a verlo la próxima vez. Pero el diablo será encadenado 1000 años y después será soltado otra vez. ¿Y a qué dice que viene la palabra? ¿Dice a qué dice que viene? A engañar. ¿Cómo así? ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Y a quién engañará? A los que hayan quedado aquí, que nosotros estaremos gobernando y que aún todavía sean necios. Terrible, ¿no? Eso es un tema de mucha revelación de la palabra, mucha revelación. Pero lo que más me gozo es que yo decía siempre, Señor, nos vamos a morir, vamos al cielo, vamos contigo, y que no, la eternidad, no, todavía no. Sí, la eternidad para nosotros, porque la eternidad ya la tenemos, amén. Aquí, ¿cuántos hay eternos? ¿Saben por qué somos eternos? Porque tenemos la vida del eterno. Tú la recibiste cuando recibiste a Cristo, vívela. Ahora, ¿qué va a pasar contigo? No te desvíes del camino. El que perseverare hasta el fin, dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, porque hay que perseverar, hay que estar en la palabra. O sea, no soy cristiano simplemente porque un día acepté a Cristo y ya, no, debo perseverar en la palabra. Pero habrá personas que por diferentes motivos, por engaño, se habrán desviado, porque Satanás es engañador, pero Dios es un Dios de misericordia. Lo que pasa es que nosotros no creemos en un Dios de misericordia. Y todos los que han sido engañados, que algún día le conocieron, que tal vez se queden para la gran tribulación, Dios tendrá misericordia de ellos, si ellos logran pasar el periodo de la gran tribulación. Porque será doloroso. De ahí los 144,000. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a ver. Vamos a decirle al Señor, a darle gracias, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es en verdad nuestra vida.